Hola a todos. Bueno, vamos a empezar una parte nueva que en la que vamos a enfocarnos en las otras partes que tenemos que conocer si queremos pensar en el planeta Tierra como un sistema. Vamos a recordar que teníamos un bloque entero conformado por tres unidades. La unidad 3, de la que ya estuvimos, seguramente ustedes vieron los videos y el material, e hicieron la actividad que correspondía a la geósfera o que corresponde a la geósfera, y ahora la unidad 4 y la unidad 5. Entonces, como para acordarnos, ¿no es cierto?, de los contenidos, bueno, presentamos este cuadro acá. Y acuérdense también que teníamos como objetivo de todo el bloque poder conocer, ¿no?, y apropiarnos de la explicación científica de algunos de los fenómenos planetarios de los que se habla en este momento, ¿no es cierto? Así como acercarnos a las formas que tiene la ciencia para conocer el planeta, para estudiar, ¿no es cierto?, los fenómenos planetarios. Entonces, vamos a desarrollar algunos contenidos que tienen relación con el subsistema dentro del sistema planeta Tierra, ¿no?, la partecita que denominamos hidrósfera. Siempre haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en la mirada de todo el planeta como un sistema. Entonces, ustedes van a notar que continuamente vamos a estar interrelacionando variables, ¿no es cierto?, o factores que corresponden a distintos sistemas para explicar un determinado fenómeno. Bueno, y la última partecita del bloque sería la que se relaciona con la atmósfera. Entonces, vamos a hacer un poquito de memoria de la parte anterior para traer un par de ideas claves, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos que recordar que una grandísima, enormísima porción de la energía que llega a la Tierra llega desde el Sol, ¿no es cierto? El porcentaje calculado es 99.97, o sea que queda un 0,03, en realidad 0,025% de la energía que recibe el planeta, o sea, de la energía total de la Tierra, viene del interior terrestre. Vamos de nuevo. Este puntito acá, ¿no?, esta pelotita azul pálido que es la Tierra, recibe del Sol una enormísima cantidad de energía. De esa cantidad de energía, el 99.97% de toda la energía del planeta es la que viene del Sol, por eso esta flecha tan enorme. No obstante, la Tierra también, o el interior terrestre, el núcleo, también disipa una cantidad de energía o libera, vamos a decir, una cantidad de energía, pero esa energía representa el 0.025% de la energía total que tiene el planeta. Ahora, pensemos de la escala en la que se producen estos fenómenos, ¿no? Porque este 0,025%, que es un porcentaje ínfimo, alcanza para mover los continentes, alcanza para mover estas enormes 14 placas litosféricas que tienen montados, ¿no es cierto?, encima a los continentes. Entonces, la idea que quiero que quede clara es la magnitud enorme de la energía que se maneja dentro del planeta. Bien. Otra idea que quiero que, bueno, por eso tengo esta balanza acá. O sea, la energía que viene del Sol es muchísimo mayor, entonces el platillo está más abajo, es muchísimo mayor que la energía que genera el planeta por sí mismo, ¿no es cierto?, la que está guardada en el núcleo. Bueno, ¿cómo es el movimiento de los continentes? Acá me quiero que se queden con esta imagen que puede ayudarnos a representarnos, a hacernos una idea de lo que pasa.
Por un lado acá tenemos un elemento que es el empuje de las dorsales, que es como si una persona estuviera haciendo fuerzas en sentidos contrarios, ¿no es cierto? El empuje de las dorsales interoceánicas, entonces decíamos, se va en el sentido hacia afuera de la ruptura. Y por otro lado, en las zonas de subducción, ¿se acuerdan que habíamos dicho que distintas zonas en el planeta, distintas placas, se sumergían, digamos, ¿no? Debajo de las otras placas? Entonces, esta propia subducción es la que de alguna manera está ayudando, ¿no es cierto?, a que se produzca este intercambio de material entre la profundidad del manto, ¿no?, y la corteza. Y este gusanito acá, que se mueve hacia allá y que tiene muchas patitas, ese gusanito vendría a representar la zona del patín, ¿no?, de la capa que tiene un porcentaje de roca fundida que funciona como si fuera un deslizador. Entonces, las placas de corteza se mueven en este patín, en este porcentaje de roca que está fundida, llevando consigo a los continentes. Bien, eso quería entonces que quede claro. ¿Por qué se mueven las placas? Porque las dorsales empujan las placas. La subducción las empuja hacia abajo, es como si las tironeara, y se deslizan en una superficie que es la isoterma de los 1250 grados, donde aparece este porcentaje de roca, que a esas presiones y a esas temperaturas, ¿no es cierto?, es como si fuera un líquido, se comporta como si fuera un líquido. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, vamos a recordar vamos a traer a la clase otra cuestión más, que es cómo se forman las montañas. Habíamos dicho entonces que en las zonas de subducción, donde una capa se mete o una placa se mete por debajo de la otra, puede haber la formación de montañas. Entonces, esta formación de montañas está representada en este esquema, por ejemplo. Se van produciendo apilamientos, van creciendo porque se van produciendo apilamientos de material uno encima del otro. Este es el caso, por ejemplo, de los Andes, ¿no es cierto?, que se va amontonando material. Ahora después vamos a ver que hay otro elemento que también juega en el diseño del paisaje. Se va amontonando material, pero ¿qué pasa? Estos bloques de corteza se apilan, ¿no es cierto?, dándoles altura, pero al mismo tiempo el propio material, vamos a este esquema, el propio material pesa, ¿no es cierto?, sobre sí mismo, y la roca se va hundiendo por su propio peso. O sea, el material va siendo atraído por la gravedad y se va hundiendo por su propio peso. Esto tienen que pensar que es como si fuera un iceberg. Vemos una puntita, ¿no es cierto?, pero abajo, debajo de la superficie, en este caso del mar, en el caso del iceberg, en el caso de las montañas sería la superficie del terreno. Hay una porción que no la vemos, pero que es parte del iceberg. Entonces, hay una porción de material que es parte de la montaña, pero que no la vemos porque está por debajo del nivel del terreno. Bien, esto genera que las montañas tengan una especie de límite más allá del cual no pueden crecer por estas fuerzas que se ponen en juego. Por un lado el apilamiento de material y por otro lado ese material que se cae por su propio peso, atraído por la gravedad de la Tierra, ¿no?, del propio planeta. Más adelante vamos a hablar de la gravedad, pero por ahora créanme que se cae simplemente. Entonces, las mayores montañas están alrededor de los 7000, ¿no? Los Andes con el Aconcagua, los Himalayas. No hay montañas mucho más altas que esas alturas. Bien. Vamos a cambiar un poquito de tema para presentar otra cuestión ya más relacionado con este tema de la hidrosfera.
y es algo que nosotros conocemos, ustedes conocen desde la escuela, ¿no es cierto?, que es el famoso ciclo del agua. Acá no vamos a hablar en sí del ciclo del agua, después más adelante vamos a retomar el tema, pero quiero que recuerden o recordemos, ¿no es cierto?, que el agua circula en el planeta. Ahora vamos, en la próxima diapositiva vamos a analizar un poquito esto de la circulación y de las cantidades, los números. Pero por ahora todos sabemos que en las aguas superficiales, ¿no es cierto?, ríos, lagos, lagunas, océanos, en las aguas superficiales se pueden evaporar. Recuerden que la evaporación es el pasaje de una sustancia del estado de agregación líquido, o sea, del estado líquido, estado de la materia, a la fase vapor, o sea, al estado gaseoso, ¿no es cierto? En el caso del agua superficial, evapora, ¿no?, gracias a la energía del sol, para formar en la atmósfera masas de agua en estado vapor, que son las que conocemos como nubes. Acá tenemos que pensar en otro elemento más, que aporta también vapor de agua a las nubes, y es la transpiración por parte de las plantas, ¿no?, lo que se conoce como evapotranspiración. No vamos a hablar en esta materia de la evapotranspiración, pero sí tenemos que recordar que a las nubes van a parar la evaporación de las aguas superficiales, pero también todo lo que transpiran las plantas, ¿no? Entonces, quedamos en que se forman las nubes, y acá hay otro elemento más, que son los vientos, que son quienes transportan estas masas de vapor de agua entre distintas zonas de tierra o de mar. ¿Cómo vuelve el agua al terreno? Bueno, están las precipitaciones, que pueden ser, ahora no nos vamos a detener, vamos a hablar un poco más adelante de cómo se producen las precipitaciones, pero por ahora solo recordemos que el agua vuelve al terreno por las precipitaciones, que pueden ser en estado líquido, como la lluvia, o en estado sólido, como la nieve o el granizo. Bien. ¿Qué pasa una vez que el agua cae al terreno? Bueno, el agua se escurre en el terreno, eso lo sabemos todos. Y va, ¿hasta dónde escurre? Uno podría preguntarse. Acá también hay cursos de agua que de alguna manera llegan a engrosar puede ser o un reservorio, o ríos subterráneos, o zonas donde simplemente el agua circula. ¿Qué es lo que hay debajo de esta zona donde están estas amontonamientos de agua, estas masas de agua? ¿Por qué? Nos podemos preguntar por qué el agua no se llama percolación, la palabra correcta o el vocablo correcto, el concepto apropiado es el de percolación. Simplemente quiere decir que el agua escurre, pero en profundidad. Entonces, se filtra y se va cada vez más profundo. ¿Hasta dónde? Y hasta que ya no pueda pasar más. Cuando se encuentre con un material que no deja pasar el agua, y bueno, se acumula ahí. Entonces, por eso acá tengo pintada esta línea que es celeste. Esta línea se puede abrir, al encontrar otro material, otro tipo de material, se puede abrir en dos conductos, ¿no es cierto? O dos niveles donde aparece el agua. Estas son las que conocemos como napas o capas, que se dicen capas freáticas, napas o capas freáticas, que son simplemente una especie de conducto o de bolsón donde el agua se junta. Bien. Finalmente esa agua que se junta en profundidad va moviéndose por gravedad, o sea, va moviéndose de más alto a más bajo hasta desembocar en las aguas superficiales de los océanos, ríos, mares, lagunas y lagos. Bien, hasta ahí el ciclo del agua. Un poquito más. ¿Qué pasa con la cantidad de agua que hay en nuestro planeta? Fíjense, tengo una porción que represento acá en este círculo, que son los océanos, y otra porción que son los suelos. Entonces tenemos agua que se evapora, la flecha roja. Esto está, en billones de metros cúbicos por año.
No importa la unidad, no importa demasiado, después podemos hablar de las unidades, pero son masas enormes de agua. Entonces, fíjense que de los océanos hay una flecha grandota, y acá está la magnitud, 361 billones de metros cúbicos al año, o sea, estos son valores anuales, que se evaporan de los océanos, mientras que desde los suelos, por medio de la evaporación y de la transpiración, solo se evaporan 62 billones de metros cúbicos por año. Esta es la unidad en la que está expresado. O sea, se evapora mucho menos de los suelos que de los océanos. Tiene sentido, los océanos están formados por agua en estado líquido principalmente, además de otras sustancias disueltas, los animales, las plantas, todos los seres vivos que están en el océano, ¿no? Y, digamos, los sólidos que serían el lecho marino, etcétera. Pero principalmente tenemos agua, entonces es razonable pensar que se evapora una gran cantidad de agua de los océanos, más cantidad de agua desde los océanos que desde los suelos. Y al mismo tiempo, la precipitación es mayor en los océanos que en los suelos. Y la última flecha que nos falta es el escurrimiento del agua subterránea, que, fíjense la magnitud, ¿no? Las magnitudes, que pasa del suelo a los océanos. Entonces, esto nos permite tener una idea, ¿no? de las proporciones de cada proceso. Por otro lado, también tenemos tenemos este otro esquema que, digamos, yo lo pongo acá y está en la lectura que ustedes tienen de la parte teórica, porque creo que ayuda a crear conciencia de lo valioso que es ¿no? el bien, ¿no? o el recurso agua. Fíjense, el 99,997% del agua total del planeta, o sea, de todo esto que vimos que estaba intercambiándose entre distintas partes del planeta, está imposibilitada de que la usemos. Por ejemplo, porque es agua salada. Por ejemplo, porque está muy profundo en las napas y hay que hacer pozos tan profundos que son muy caros y entonces no son rentables. Por ejemplo, podría ser. Esta rayita, esta pequeña porción del círculo, representa el agua dulce accesible para el consumo humano. Fíjense el número, quiero que reparen en el número, 0.003%. O sea, una parte mínima de toda el agua que hay disponible en el planeta es aprovechable para el consumo humano, ¿no? Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, cómo está retenida esa agua, porque fíjense, el 93% de esta rayita, ¿no? O sea, de cada 10 partes, 9,3 están retenidas en el suelo, ¿sí? Solo hay un 5% en los lagos y un 2% en los ríos. El resto viene de, voy a ir para atrás, estas napas o capas subterráneas donde el agua se puede, por ejemplo, juntar, ¿no? Como si fuera un bolsón, y de ahí, mediante pozos, ¿no es cierto?, extraemos el agua para consumo humano. Entonces, ahí tenemos como una visión un poco más basada en datos, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene el agua como recurso para la humanidad.